¿Cómo están, amigas y amigos del canal? Bienvenidas y bienvenidos sean todos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial. Hoy vamos a hablar sobre las metodologías y herramientas en análisis de proyectos de asociaciones público-privadas. Este video es muy importante para mí porque es el primer video que realizo desde que obtuve el grado de Magíster en Preparación, Evaluación Social y Gerencia de Proyectos. Así que, en base a un curso complementario que hice en la plataforma edX desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo sobre asociaciones público-privadas en América Latina y Caribe, decidí que era una oportunidad muy buena para hablar sobre este tema. Podemos empezar hablando sobre qué son las asociaciones público-privadas para entrar en contexto y saber qué tipo de proyectos vamos a evaluar. Bueno, las asociaciones público-privadas son proyectos en los cuales existe una parte privada que se encarga del diseño, de la producción o de la administración propiamente dicha del proyecto, la fase de operación, con cierto respaldo del gobierno, que puede ser en tema de impuestos, con tema de financiamiento, y que al final de la vida útil de este proyecto, el activo tangible que se generó vuelve a ser parte de la propiedad del Estado y se puede reasignar la concesión de este proyecto a otra empresa o renovarse con la empresa. Estos proyectos de asociaciones público-privadas están reglamentados por contratos que suelen ser muy exhaustivos para velar por la calidad del servicio que se quiere entregar, por la calidad de la infraestructura que se quiere desarrollar, por temas de mantenimiento, por temas de calidad y calificación en el personal y por los tiempos y plazos en los cuales se va a desarrollar. Estos proyectos suelen ser de larga duración, de 20 a 30 años las concesiones, para que la parte privada pueda recuperar la inversión hecha y para que el Estado pueda brindar de forma continua un servicio que resultaría ser una carga tributaria y fiscal muy alta dadas las condiciones. Dicho todo esto, empecemos hablando sobre las metodologías y herramientas para analizar estos proyectos. Evaluación de proyectos. La evaluación de proyectos es una herramienta fundamental para compensar o para resolver la necesidad de asignar eficientemente los recursos. Se utiliza para priorizar proyectos que compiten entre sí y básicamente basa en comparar un análisis de costo-beneficio entre los costos que va a generar un proyecto respecto a los beneficios que va a dar. Existen dos tipos de evaluaciones. Existe la evaluación privada de proyectos, que básicamente busca contar con elementos que permitan la toma de decisiones sobre la realización de proyectos en función a la ganancia esperada para el inversionista privado. Y la evaluación social básicamente busca conocer si el proyecto es conveniente para la sociedad en su conjunto. Utilizar metodologías correctas de evaluación de proyectos es fundamental para satisfacer las necesidades de la población. Ya vimos que las asociaciones público-privadas buscan resolver limitaciones fiscales desde el Estado. Entonces, se debe hacer una evaluación muy minuciosa y muy detallada para que esta asociación sea exitosa, atienda las necesidades más importantes de la población y no sea un nido de corrupción y de beneficios para el sector privado. Dado el contexto de por qué es importante realizar una evaluación detallada de los proyectos de asociaciones público-privadas, vamos a pasar a estudiar la clasificación de la evaluación de proyectos. Bueno, tenemos dos perspectivas. Desde el punto de vista del promotor del proyecto tenemos la evaluación social o económica, en la cual básicamente es una entidad pública que requiere conocer el impacto del proyecto para la sociedad en su conjunto. Como ya habíamos dicho,
Se quiere saber si los proyectos son beneficiosos para resolver las grandes necesidades de la sociedad. También se puede hacer una evaluación económico-financiera. Esta evaluación económico-financiera, también conocida como privada, se realiza cuando el promotor del proyecto es una empresa u organización privada que quiere desarrollar un proyecto. Desde la perspectiva de costos y beneficios, tenemos el análisis costo-beneficio, en el cual comparamos los costos que va a generar el proyecto y lo comparamos con sus beneficios, para a través de herramientas de valor actor neto, tasa interna de retorno, índice de rentabilidad que se verán más adelante, nos ayudan a tomar la decisión de si es conveniente o no invertir en el proyecto. Y finalmente el análisis de costo-eficiencia, que se utiliza para proyectos en los cuales es muy difícil cuantificar las decisiones, los flujos de efectivo, y que valora el proyecto para tomar una decisión entre diferentes alternativas, para ver, por ejemplo, cuál tiene un costo anual equivalente, cae más bajo, o tiene un valor anual equivalente en el cual ya se consideran ingresos más alto. Dicho este contexto, con estas 4 metodologías, lo que se debe hacer es entrar en contexto de qué proyecto estamos analizando, quién es el promotor, a dónde queremos llegar con este proyecto, cuáles son los objetivos, para tomar el análisis que sea más adecuado a las necesidades. Evaluación social de proyectos. Bueno, como ya habíamos visto que la asociación público-privada es una combinación entre los intereses del Estado para proporcionar un servicio a través de una infraestructura a una población objetivo, con una limitación fiscal y decide asociarse con una entidad privada. Entonces, es importante realizar esta evaluación social para determinar si el proyecto es conveniente o no para la sociedad en su conjunto. A diferencia de las evaluaciones privadas, en las cuales solo se toman en cuenta los costos y beneficios económicos, la evaluación social tiene otros factores a analizar. Primero, que son los efectos directos. ¿Cómo influye el proyecto de manera directa en la calidad de vida y en los servicios que ofrece a una población? Los efectos indirectos. ¿Qué mercados afecta de cierta forma con su actividad? ¿Cómo genera trabajo indirecto? ¿Cómo genera fuentes de importación? Y también hay que ver efectos intangibles, que son efectos que no se pueden medir directamente, como temas medioambientales. Y finalmente, externalidades, que son efectos que el proyecto genera en otros mercados distintos en el cual está trabajando. Entonces, para ello hay que tomar en cuenta un elemento muy importante que se va a ver en la siguiente unidad, que básicamente son los precios sociales o los precios sombra. Los precios sociales o precios sombra buscan reflejar el verdadero comportamiento del mercado. En mercados en los que existen muchas fallas, los precios no reflejan necesariamente el valor real de los bienes o servicios, y para ello se deben realizar ajustes a través de dichos precios. Los precios sociales o precios sombra los define el BIFE, el Viceministerio de Inversión y Finanzas en Bolivia, el cual utiliza prácticamente tres precios sombras, que son los fundamentales. El precio social de la mano de obra, que se asigna para mano de obra calificada, mano de obra no calificada, mano de obra semicalificada, mano de obra no calificada rural, y también el precio social de la divisa, que nos dice cuál sería el precio real para temas de importaciones principalmente. Y también tenemos una tasa social de descuento. La tasa de descuento privada se calcula a través de técnicas como ser el ERE-WACC, que es el costo promedio ponderado de capital, pero la tasa social de descuento también la fija el viceministerio, el BIFE, y debe ser aplicada para ver el costo de oportunidad que existe entre invertir los recursos públicos privados en un proyecto X o hacerlos en un producto Y. Utilizar estos precios nos permite conocer de forma mucho más clara los efectos que tiene y los costos reales del proyecto, para poder saber si son beneficiosos a la sociedad en su conjunto o no, descartarlos, reformularlos
o tomar otra alternativa. Marco metodológico de la evaluación social. Bueno, en la evaluación social existen dos corrientes básicamente, que es el costo-beneficio. Consiste en la identificación, cuantificación y valoración de los costos y beneficios asociados al proyecto. Los indicadores de rentabilidad permiten determinar la conveniencia de realizarlo o no y seleccionar entre diferentes alternativas de inversión o proyectos. Básicamente, un proyecto es rentable si, considerando la tasa de descuento relevante para el proyecto, el valor actual neto de los beneficios generados por el proyecto es mayor que los costos, es decir, tenemos un BAN que es mayor a cero. Y en la metodología de costos-eficiencia, básicamente se da cuando los costos son difíciles de cuantificar o cuando no generan un ingreso o un ahorro monetario y se carece de información para hacer una evaluación adecuada de los beneficios no monetarios. Para evaluar el análisis costo-eficiencia, se utiliza el indicador de rentabilidad costo anual equivalente. Como ya habíamos mencionado, el costo anual equivalente nos dice cuáles son los costos directos e indirectos asociados al proyecto en un año. Entonces, se lo compara con otros proyectos para poder saber cuál tiene un costo menor y cuál es más conveniente, porque ya habíamos visto que desde la perspectiva social el impacto que va a generar es mucho mayor que estos costos. Entonces, estos dos marcos que tienen visiones un tanto distintas, pero en el fondo buscan decirnos cuál es la mejor alternativa de proyecto, ya sea la que genera mayor valor o la que genera menos costos para satisfacer una necesidad. Análisis económico-financiero. El análisis económico-financiero busca determinar las condiciones que hacen viable un proyecto. Básicamente simula o proyecta, mejor dicho, es la palabra adecuada, proyecta los ingresos, costos, inversiones necesarias. En caso de existir y no haber exenciones impositivas, los impuestos, y permite determinar una capacidad de endeudamiento del proyecto para poder financiarlo. Básicamente permite establecer el monto de recursos públicos para financiar dicho proyecto, en caso de ser una asociación público-privada en la cual el Estado va a poner cierta parte de la inversión inicial y la va a complementar con el privado, nos va a dar un panorama mucho más general, más objetivo. Busca precisamente determinar el mejor modelo de APP. Si va a ser una inversión pública cuya administración de la fase de operación del proyecto va a estar concedida a una organización privada, si va a ser una organización privada que se va a encargar desde la construcción, operación y el traspaso de la propiedad de la empresa privada al sector público al finalizar el contrato, precisamente la duración del proyecto, porque al hacer proyecciones de flujos de efectivo se puede determinar en cuántos años se va a recuperar la inversión, se va a llegar a la utilidad y al valor actual neto, mejor dicho, deseado por el inversionista privado. Y finalmente nos permite determinar la demanda mínima y la tarifa que se le va a cobrar a la parte privada, es decir, a los clientes, a los usuarios de este tipo de asociaciones. En caso de ser, por ejemplo, un hospital en el formato de asociación público-privada, que la inversión va a estar financiada tanto por el Estado como la parte privada, pero que toda la parte de operación va a ser administrada por el ente privado, nos dicen básicamente cuántas fichas se podrían o se deberían atender mínimamente, a qué precio debería cobrarse la tarifa a los usuarios y nos permitiría saber un horizonte de planificación adecuado que satisfaga las necesidades privadas, es decir, le genere un valor deseado, un valor objetivo, y que cumpla con la necesidad, deseo del Estado de proveer un servicio de alta calidad. Entonces, como habíamos dicho, comparar los ingresos y los costos de este tipo de proyectos nos permite tener un mejor escenario para la toma de decisiones de inversión. Podemos hablar de la estructura básica que debe tener un análisis económico-financiero. Se parten bajo los supuestos. Los supuestos son muy importantes porque nos van a dar un marco en el cual
podemos sensibilizar estas variables para medir los efectos que tendrían en el valor actual neto final del proyecto. Los supuestos pueden ser como por ejemplo una tasa de crecimiento. Podemos utilizar el crecimiento anual del PIB para simular que nuestras ventas van a tener un comportamiento similar. Podemos utilizar la inflación para proyectar el crecimiento de los costos. Podemos proyectar el promedio del incremento de los sueldos y salarios en las últimas gestiones para proyectar cuánto van a ser los incrementos en sueldos y salarios de los trabajadores, que se tiene que hacer por ley. Podemos proyectar si algunos costos adicionales van a ser fijos. Podemos proyectar o suponer que, de acuerdo al contrato de APP, nuestro precio de entrega del servicio, como sea el caso de la consulta en hospitales, se va a mantener fijo a través de todo el horizonte de planificación, y muchos otros supuestos que ya básicamente son un arte que se deben utilizar de acuerdo a la naturaleza del proyecto, de acuerdo al rubro del proyecto. Y en base a ello, tratar de construir el flujo de caja. Considerar el financiamiento, por un lado, tablas de amortización, ver cuánto va destinado a capital, cuánto va destinado a intereses, calcular de forma más precisa los ingresos, calcular de forma adecuada en cuánto van a crecer las ventas, en cómo se va a modificar el precio o se va a mantener, ver cómo van a crecer los costos, utilizar una tabla de depreciación adecuada para generar un escudo fiscal para pagar menos impuestos, y finalmente proyectar los estados financieros pro forma, que básicamente son el estado de resultados, el balance general y el flujo de efectivo. En el flujo de efectivo, que quizás es el más importante, consideramos en el año cero todas las inversiones que se realizan para poner en marcha el proyecto, después de que el contrato nos ha dado el marco en el cual durará este proyecto, todos los costos de operación, y finalmente también se deben considerar los costos de traspaso de la propiedad al Estado. Este esquema es muy básico y se debe realizar con el mayor detalle posible para tener la mayor información, la mayor certeza, y así tomar las decisiones que beneficien a la sociedad en su conjunto. Para el análisis es importante identificar las diferencias entre el flujo de caja del proyecto y el flujo de caja del inversionista. El flujo de caja del proyecto toma en cuenta todas las fuentes de financiamiento involucradas, ya sea aporte de capital propio del inversionista privado, aporte de capital del Estado, aporte por motivo de una deuda generada por el ente privado para financiar el proyecto, entre otras. Y el flujo de caja del inversionista solo toma en cuenta los recursos que el inversionista va a poner en juego para poder llevar a cabo el proyecto. Además, considera los flujos de efectivo generados por el financiamiento para determinar si desde su perspectiva el proyecto es rentable o no. Luego pasamos a determinar las tasas de descuento a utilizar. Cuando se quiere realizar un proyecto completamente desde la perspectiva privada, se utiliza una tasa de descuento del costo promedio ponderado del capital, y cuando se quiere saber el beneficio para la sociedad, se utiliza la tasa social de descuento. Entonces aquí podemos hablar que cuando el Estado plantea desarrollar un proyecto de asociación público-privada, lo primero que debe hacer es ver la tasa social de descuento. Saber si un flujo generado desde el modelo social genera un beneficio real para el público al que pretende generar, no para el inversionista. Ya cuando pasa a la parte privada, el privado hace su propio análisis. Busca determinar si la inversión que va a realizar en este proyecto le genera beneficios. Entonces, al complementar estas dos evaluaciones, haber pasado de una evaluación social a decir, bien, este proyecto con estos supuestos, con estas condiciones, genera valor para la sociedad. Lo pasamos a través de un modelo de contrato de asociación público-privada al ente privado que realiza su propia evaluación para determinar si el proyecto le conviene o no, así de sencillo. Y bueno, finalmente vamos a ver el valor por dinero, que básicamente es una comparación público-privada. Comparando entre los flujos de efectivos sociales, el BAN social y el BAN privado, el valor por dinero representa esa diferencia y nos dice
sí es positiva si un proyecto por asociación público-privada genera valor por dinero, es decir, le conviene al Estado traspasar este proyecto a un privado porque le va a representar ahorros fiscales, porque va a tener mejores estándares de calidad, va a poder ofrecer el servicio a un menor costo, entre otros. Entonces, los componentes del análisis del valor por dinero precisamente son estos elementos que deben compararse unos con los otros para determinar si conviene ceder un proyecto que podría ser una obra pública tradicional al privado. Bueno, hasta aquí llegamos con esta entrega. Ha sido interesante entender las diferencias entre una evaluación social, entre una evaluación privada, determinar que el valor por dinero nos permite comparar si un proyecto tomado como una inversión pública tradicional es más conveniente que una asociación público-privada. Entendimos las diferentes perspectivas que hay para evaluar un proyecto desde el punto de vista del inversionista, desde el punto de vista de los costos o beneficios. Entonces, creo que el conocimiento obtenido a este punto nos da un pantallazo general de qué herramientas deben utilizarse en distintas situaciones. En la práctica, debe tenerse mucho cuidado y tener mucho detalle en considerar costos, en considerar beneficios, en considerar las proyecciones que se van a hacer, los puestos propiamente dichos, que se ajusten a la realidad, que nos permitan disminuir el riesgo, disminuir la incertidumbre para tomar decisiones más informadas, porque al final del día lo importante es que este proyecto mejore la calidad de vida de la población. Muchas gracias.